Buen día, un gusto saludarles. Bienvenidos a este foro, a este sexto foro interinstitucional de académicos de Occidente, que tiene como nombre la proyección social en las IES del siglo XXI. En esta ocasión, pues, nos acompaña la maestra Gabriela Díaz, que representa a la Universidad Gerardo Barrios, y a la maestra Abigail Mendoza, que representa a la Escuela Nacional de Agricultura, mejor conocida como ENA. Dentro de este esfuerzo de instituciones de educación superior, pues tenemos a la SFE, a la UPAN, a la UMA, tenemos a la UNICAES, tenemos también a la UNASA, a la USO, a la UNAU y por supuesto al ICCHA, el Instituto Tecnológico de Chalatenango. Como les decía, todo este esfuerzo de instituciones de educación superior es para poder pues mostrar a la comunidad educativa las diferentes en los que nos encontramos las IES, para poder dar una visión sobre cómo debe de ser la proyección social pues en el siglo XXI de cada una de las IES, en este caso que representamos pues en nuestro país, en El Salvador. Para esta ocasión pues nos acompañan, como les decía previamente, en el foro de proyección social en las IES del siglo XXI. En esta ocasión, la maestra Gabriela Margarita Díaz Arévalo. Ella es máster en Dirección Estratégica de Empresas. De igual manera, coordina la proyección social en la Universidad Gerardo Barrios y tiene 7 años laborando para la Universidad Gerardo Barrios. De igual manera, nos acompaña la maestra Dolores Abigail Mendoza Abarca, quien es máster en profesionalización de la docencia a nivel superior, encargada de la unidad de proyección social de la Escuela Nacional de Agricultura y tiene 8 años laborando para la Escuela Nacional de Agricultura. Y también en mi caso, pues, mi nombre es Marcelo Carranza, soy director académico del Instituto Tecnológico de Chalatenango y seré quien voy a desarrollar, pues, esta parte de moderar este foro.
Así que, estimadas maestras, un gusto tenerlas por acá. Vamos a dar inicio a las preguntas. La primera pregunta dice así: considerando su punto de vista, ¿qué tipo de proyectos deberían de priorizar las IES para su respectiva ejecución? Muy bien, buenos días. Un gusto estar acá en el foro compartiendo con ustedes este análisis, esta reflexión que nos pueden ayudar a conducir nuestras unidades, nuestros departamentos de producción social de forma exitosa. Para mí, los proyectos que se deberían de priorizar, partimos en esencial en que todas las IES dependen de sus propias políticas de producción social, ¿verdad? Y de las líneas de acción o las líneas estratégicas. Y que muchas de estas propuestas de proyectos nacen de la investigación y de la identificación de las necesidades y demandas de la sociedad. Entonces, tenemos nuestra política, tenemos nuestras líneas de acción, pero también debemos de ser observadores y analizar e interpretar la coyuntura económica y social del país para priorizar, para priorizar nuestras líneas estratégicas en temas como los objetivos de desarrollo sostenible, que solo en esos 17 objetivos podemos nosotros estructurar buenos proyectos. Por ejemplo, el hambre cero, fin de la pobreza, educación de calidad, la igualdad de género, salud y bienestar, que de hecho algunas IES ya tienen líneas enfocadas a estos temas. Pero también si hacemos un análisis de lo que está pasando a nivel de país o a nivel regional o mundial, vemos temas como el cambio climático, el medio ambiente, la migración, la seguridad alimentaria, o en el caso nuestro que tenemos una línea de promoción arte, cultura y deporte. Entonces, bajo esas líneas, pues nacen o podrían nacer muchos temas de proyecto, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo una experiencia que tuvimos como ENA el año pasado. Comenzamos a recibir solicitudes de diferentes instituciones, solicitando asistencia técnica en huertos familiares, ¿verdad? Recibíamos de comunidades, de iglesias, de hogares de adulto mayor, inclusive de instituciones educativas de nivel básico y media. Allí nosotros identificamos que podríamos construir un proyecto en miras a solventar esa necesidad, esa problemática, esa demanda. Entonces pensamos en diseñar un proyecto que permitiera la atención a estos grupos. Nuestro proyecto consiste en un establecimiento de huerto familiar modelo en las instalaciones de la ENA para el fomento de la seguridad alimentaria. Con este proyecto nosotros hemos podido atender comunidades e instituciones educativas, hemos realizado intercambios con ONG que trabajan con productores en pequeña escala, hemos socializado la metodología de producción con enfoque agroecológico y les damos seguimiento y le brindamos asistencia técnica. Las traemos a la ENA y les damos a conocer la metodología del huerto. Entonces, y de ese mismo proyecto surgieron otros proyectos, como por ejemplo un huerto geriátrico en un hogar de adulto mayor, una reactivación agrícola en un hogar de parálisis cerebral, ¿verdad? Y ahorita que empezamos con el tema de los huertos en las escuelas. Entonces, si ustedes pueden visualizar, a raíz de una demanda, nosotros identificamos la problemática y construimos un proyecto. Entonces, bajo esa experiencia, nosotros podemos visualizar de que temas de proyectos pueden ser diversos, ¿verdad? Pero lo esencial es identificar la necesidad y la demanda, en este caso, de los sectores que nosotros hemos dispuesto a atender. Por ejemplo, en nuestra política, los grupos que nosotros atendemos son los grupos de vulnerabilidad social, como los niños, los adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, ¿verdad?
y trabajamos con productores en pequeña escala que requieren asistencia técnica. Es por ello que una de las líneas estratégicas es precisamente la transferencia tecnológica, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo compartir como experiencia en la unidad de previsión social de la ENA. Muchas gracias por su respuesta, estimada maestra Abigail Mendoza. Adelante, maestra Gabriela Díaz, con su respuesta. Perfecto, gracias. Bien. Con respecto a las temáticas, ¿verdad? O proyectos que se deben de abordar, hay muchos y como decía la maestra Abigail, hay mucha necesidad en la sociedad, pero hay algunos proyectos que son de urgencia. Por mencionar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la parte de la educación ambiental que hoy por hoy es una urgencia. Trabajar proyectos en donde se creen estrategias para poder brindar a las comunidades, a los municipios, a las ADESCOs, a las diferentes instituciones, alternativas y que puedan incorporarlos para trabajar con la comunidad. Temas como la parte de la inclusión con la educación del lenguaje a señas. Hay sectores muy vulnerables que en ocasiones no acceden a una educación formal, quizás por no tener como el conocimiento básico de poder comunicarse efectivamente y como lo es el lenguaje a señas. También trabajar y fortalecer el uso de la tecnología que la estamos teniendo, pero fortalecer un poco más favorecer la tecnología en la salud, en la educación, en el entorno empresarial, en las ingenierías. Otro punto también, trabajar proyectos para prevención de desastres naturales, poder brindar una educación al respecto en las comunidades o en la sociedad para que se disminuyan diferentes situaciones que surgen, sobre todo, ¿verdad? En épocas de lluvia o en situaciones que se dan por parte de la naturaleza. Otra parte también muy importante es fortalecer o trabajar proyectos con la parte cultural o fortalecer el patrimonio cultural, porque sabemos de que en nuestro país tenemos diferentes características o más bien una parte cultural muy valiosa y que la debemos de fortalecer y no perder esos principios tan bonitos para que nuestras generaciones actuales se den cuenta de cómo se hacen pequeños, por ejemplo, actos pequeños, se conserva esa cultura que es muy valiosa y que también a la larga estas culturas favorecen al medio ambiente. Trabajar proyectos de liderazgo con jóvenes, con mujeres, como lo mencionaba también la maestra, ¿verdad? Empoderar a las mujeres para que éstas también tengan que desarrollar proyectos y sobre todo mejorar la calidad de vida en las comunidades. La primera infancia, que es un tema que también debemos de abordar, la equidad de género, como lo he mencionado, la agroecología, eh, trabajar también la parte de la salud mental, que venimos desde un confinamiento durante 3 años y esto está bastante a flote, ¿verdad? Y que debemos de trabajar tanto en las escuelas públicas, institutos, diferentes instituciones públicas y privadas para poder abordar la parte de la salud mental. En sí, múltiples disciplinas se pueden integrar y desarrollar proyectos para favorecer a tanto comunidades, municipios o todas aquellas también solicitudes que son trasladadas a nuestro departamento de proyección o a través de un diagnóstico que se realiza desde la proyección social y se estructuran los proyectos y se atienden, ¿verdad? Conforme a la necesidad que se presente. Muchas gracias por su respuesta, maestra Gabriela Díaz. Vamos a la pregunta número 2, sin el mismo orden de respuesta. Y dice la pregunta 2, desde su perspectiva, ¿cómo se debería de vincular la investigación y la proyección social para generar un impacto positivo en la sociedad? Adelante, maestra Abigail Mendoza. Muy bien, fíjense que haciendo un análisis acerca de estas dos funciones de la educación superior, vemos que a raíz de los años, pues, a las CIES como que se nos ha dificultado, ¿verdad?, entender cómo lograr hacer esta vinculación.
para mí creo que es un trabajo en conjunto, en este caso, sean unidades o departamentos que trabajan estas funciones, es un trabajo en conjunto y es un esfuerzo que debe de ser, que debe de sumarse, pues la investigación nos debe de proporcionar información relevante, actualizada, ¿verdad? Con miras a generar soluciones a las problemáticas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la investigación estaría en condición de devolver a la realidad nacional esas soluciones a los problemas investigados. Y la proyección social debería la proyección social debería de poder utilizar esos insumos de la investigación para poder generar los proyectos, ¿verdad? Al identificar esas problemáticas, para poder generar los proyectos que realmente puedan impactar a la sociedad y al mismo tiempo hacer como una retroalimentación a la investigación de lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Entonces, hay dos momentos en los cuales la investigación y la proyección social pueden trabajar en conjunto, ¿verdad? Uno, a través de la ejecución en sí de los proyectos de proyección social y en el ejercicio profesional de los graduados. Por eso es conveniente que para tener esa articulación podamos trabajar en conjunto, ¿va? Ya sea proyectos, planes de trabajo, y hacer esa reflexión y análisis que nos permitan que las investigaciones generen sus frutos y la proyección social pueda, a raíz de esas investigaciones, generar los proyectos, ¿verdad? Que realmente el fin es precisamente hacer un cambio de esa realidad social, ¿verdad? De esas problemáticas, pero como decía la maestra, a veces previo a ejecución de proyectos o realización de proyectos se necesitan contar con estudios, pues, ¿verdad? Se necesitan hacer investigaciones de cuáles son los caminos más factibles y a seguir, ¿verdad? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Hay que trabajar en conjunto, no individualizado, porque muchas veces las IES trabajamos individualizadas las dos funciones, ¿verdad? Hay que buscar el punto en donde podamos hacer el clic y ambas incorporar en nuestros planes de trabajo esa visión, ¿verdad? De miras a realmente generar un impacto, que la academia genere un impacto social positivo. Solamente. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Adelante, maestra Gabriela. Sí. Bueno, continuando, ¿verdad? Con esta pregunta, cuando vemos cómo nosotros deberíamos de vincular la investigación y la proyección social, como punto de partida sabemos que la investigación es uno de los pilares fundamentales dentro de las CIES, porque esta permite realizar estudios multidisciplinarios, generar insumos, identificar problemáticas del entorno o de la sociedad, y este genera todos estos recursos para posterior pasar a la proyección social y que la proyección social sea el encargado de estructurar proyectos a corto, a mediano, a largo plazo a través de estrategias coherentes. Y algo muy importante también es a través de indicadores que permitan medir el impacto de estos proyectos. Por ejemplo, si trabajamos proyectos de medio ambiente, debemos de identificar pues muchos factores. Si es con respecto a reciclaje, debemos de identificar qué tipo de materiales reciclamos, quiénes son esos participantes que están en ese proyecto, ¿verdad? Pero esta articulación debe de estar de la mano, porque la investigación es la que inicia y la proyección es la que ejecuta. Otro punto muy importante es, y lo abordaba también la maestra, es
el aplicar la investigación en la comunidad estudiantil, porque también ahí tenemos un inicio muy valioso y es desarrollar el pensamiento crítico de la comunidad estudiantil para que ahí nazcan también investigaciones y que estas posterior también sean trasladadas a la proyección social. Y la misión principal, ¿verdad?, de la proyección es garantizar de que se desarrollen correctamente estos proyectos que sean coherentes con los resultados de la investigación y que se dé una solución, se erradique o se mejore, con el propósito de garantizar una mejor calidad de vida, de garantizar un entorno más saludable, o depende de la naturaleza de la investigación y el proyecto que se desarrolle en conjunto con investigación y proyección social. Muchas gracias por sus respuestas, estimadas maestras. Y vamos a la pregunta última, que sería la pregunta 3, que reza de la siguiente manera. ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades con las que se enfrenta la proyección social de las IES en la actualidad? Adelante, maestra Abigail Mendoza. Muy bien. Partamos de la conceptualización que cada IES tiene de la proyección social y si esta realmente se visibiliza en la práctica. Podríamos caer en un error en ver nada más a la proyección social, nada más como un requisito a cumplir en los procesos de autoevaluación institucional y no realmente como una función esencial de la educación, ¿verdad? Y luego, también una de las cosas que yo he podido hacer análisis es precisamente la conexión que tenemos las IES con las empresas, con la empresa privada, por ejemplo, con las ONG, con las instituciones de gobierno, con las comunidades. Realmente sí hemos logrado articular los esfuerzos para que los proyectos puedan ser exitosos, ¿verdad? Es como un involucramiento de todas estas instancias. Pienso que también pueda existir falta de iniciativas para trabajar proyectos interinstitucionales entre las IES en este caso. Poder trabajar en equipo e identificar, por ejemplo, nuestra especialidad es tema de agronomía. Identificar qué otras IES trabajan con esas carreras, con esa oferta educativa, para ver qué proyectos en conjunto podemos trabajar de tal manera que unamos esfuerzos. Recordemos acá el tema también es presupuestario, ¿verdad? Es tema de recursos. Entonces, si unimos esfuerzos o si uniéramos esfuerzos y tuviéramos esa mentalidad de trabajar en equipo, pienso yo que el impacto de los proyectos pues, se visibilizaría ese impacto, perdón. Entonces, al trabajar en proyectos en conjunto, ¿verdad? Y también, pues, otro aspecto que nos ha sido un tanto complejo a las IES es precisamente, ¿verdad?, lograr esa integración de las tres funciones de educación. Tenemos por un lado a los docentes con una carga académica, a lo mejor que se vuelve desgastante. Tenemos por allá la investigación, ¿verdad? Y la proyección social. O sea, algo debe de pasar para lograr integrar esas tres funciones, de manera que realmente, pues, la academia, ¿verdad?, sea protagonista en nuestra sociedad. Nosotros hemos visto ejemplos de grandes universidades prestigiosas a nivel mundial que pasa un fenómeno y ellos buscan la academia para hacer las consultas. Viene la empresa privada y busca la academia para hacer consultas. Viene el gobierno y busca la academia para tener asesoría de qué hacer, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos como IES también tener ese protagonismo, ¿va? Claro, en las disciplinas que nos competen, porque hay IES multidisciplinarias, pero hay IES también especializadas en ciertos temas, ¿verdad?, de acuerdo a su oferta educativa.
Entonces, esos son algunos ítems que yo he podido analizar en cuanto a las dificultades, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, maestra Mendoza. Adelante, maestra Díaz. Bien. Quizás como las principales dificultades yo le podría llamar retos, porque debemos de trabajar en la integración de los 3 pilares fundamentales, que es la docencia, la investigación y la proyección social. Y esta es una oportunidad para ver qué estrategias o qué técnicas vamos trabajando constantemente, porque la constancia es bien importante acá en este proceso, para que día con día se vaya desarrollando esa integración, ese trabajo en equipo, ese fortalecimiento que debemos de tener, porque sabemos de que no podemos trabajar de manera aislada, pero porque no vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, la integración es clave para poder tener éxito. Otro reto, ¿verdad? Muy importante es la sociounión que debemos de crear con actores nacionales e internacionales, principalmente para poder hacer una gestión de fondos y crear proyectos de alto impacto. Otro reto también es mantener una comunicación efectiva, colectiva, con aquellas instituciones públicas y privadas y que sean relaciones sólidas, porque también ahí está la clave fundamental para el desarrollo de los diferentes proyectos que se realizan. Tener una comunicación eficaz a la hora de, por ejemplo, realizar un proyecto en X o Y municipio, con X o Y ADESCO o con alguna institución. Esta comunicación debe de mantenerse no solo durante el desarrollo del proyecto, sino que antes, cuando, por ejemplo, la investigación inicia este estudio, cuando posterior incluso se interviene con la comunidad estudiantil a través de la docencia, y por último, pues la proyección social es quien ya culmina con desarrollar un proyecto, ¿verdad?, que solucione el problema detectado. Entonces, esas son como los 3 retos que debemos de trabajar desde las instituciones de educación superior con los 3 pilares fundamentales. Ok, muchas gracias, estimadas maestras Abigail Mendoza y Gabriela Díaz. Me quedo con algo bien importante que decían ambas, esa articulación que debe de existir entre las 3 funciones de la educación superior, la docencia, la investigación y la proyección social. Y también me quedo con algo muy importante que nos decía la maestra Abigail Mendoza, esa vinculación o esa articulación que debería de existir entre ellas también. Ese trabajo articulado, pues, arrojaría buenos frutos. Entonces, es bien importante todos esos tópicos que ustedes mencionan para poder dar un auge bastante significativo a la sociedad a través de la proyección social y también a través de sus otras 2 funciones, en el caso de la docencia y la investigación. Nada más me resta darle las gracias. De igual manera, como Instituto Teológico de Chalatenango, queremos darles un reconocimiento, se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico. En este caso, pues, reza el reconocimiento de la siguiente manera. El Instituto Tecnológico de Chalatenango, Vichaga, otorga el presente diploma a maestra Gabriela Margarita Díaz Arévalo por el apoyo brindado y su buen desempeño profesional como panelista en el desarrollo del 6º Foro Interinstitucional de Académicos de Occidente con el tema de la proyección social en las CIE del siglo XXI, Chalatenango, 1 de junio del 2023. Firma el director general, maestro Joaquín Guillén, y el director académico, maestro Marcelo Carranza. De igual manera, diploma de nacimiento para la maestra Dolores Abigail Mendoza Abarca. Reza la misma insignia en cuanto, pues, al apoyo brindado y su buen desempeño profesional como panelista en el desarrollo del 6º Foro Interinstitucional de Académicos de Occidente con el tema de la proyección social en las CIES del siglo XXI. Y nada más me resta darles las gracias por haber estado en este foro virtual. Sabemos que sus conocimientos son muy provechosos para nosotros, es muy provechoso también para la audiencia que nos ve justamente en este momento, y pues
muchas gracias por haber estado en este foro. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, de verdad, y que este pues no sea un último encuentro, sino que sigamos trabajando de manera articulada, ¿verdad? Porque eso es lo valioso. Si nos sumamos más, impactamos más. Así es que como Universidad Gerardo Barrios y desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, expresamos, ¿verdad?, el agradecimiento por esta bonita actividad y felicitarlos. Muchas gracias. Maestra Abigail. Así es, felicitarle, ¿verdad?, por estas iniciativas, son muy buenas, que nos permiten el análisis, la reflexión y a la vez una autoevaluación propia, ¿verdad?, de cómo IES, ¿verdad? Entonces, con todo gusto en próximas actividades podemos trabajar en conjunto. Excelente, muchas gracias y un gusto.